Bien, buenas tardes a todos los alumnos que están presentes en clases. Vamos a, eh, vamos a continuar nuestros temas. Esta clase la estamos reponiendo porque el día sábado no pudimos pasar clases. Bueno, ahora estamos reponiendo esta clase. Bueno, vamos a continuar con lo que son las miocardiopatías. En la anterior clase habíamos visto en lo referente a una de las capas de la pared de la pared del corazón, como era el endocardio, es decir, la capa interna que recubre al corazón. En esta clase vamos a ver lo que corresponde al músculo cardíaco, la capa externa del corazón, como es el epicardio. Bueno, sobre todo lo que son las miocardiopatías. Entonces, son las alteraciones del miocardio. Miocardiopatía. Entonces, como concepto es la enfermedad, etiología, es decir, afecta a la parte media de la pared del corazón, la parte que está constituida por la parte muscular. Por eso es miocardiopatía. La miocardiopatía es cualquier enfermedad del músculo cardíaco en la que este, es decir, el músculo cardíaco pierde su capacidad para bombear sangre eficazmente. Es decir, va perdiendo esa capacidad contráctil, esa fuerza que tiene el músculo miocárdico para expulsar la sangre principalmente del ventrículo izquierdo hacia la circulación en general. Conocemos como esa función principal que se denomina inotropismo, ¿verdad? Bien, queda afectado. Pero se dice que no son las miocardiopatías, que no son las complicaciones de una hipertensión arterial, por ejemplo, o de las valvulopatías congénitas o adquiridas, o enfermedades coronarias o pericárdicas. Es decir, que no son complicación de esas patologías, no es complicación de la hipertensión arterial, de las valvulopatías, de la enfermedad coronaria, pero otros lo clasifican de las específicas, este tipo de, de, de cardiopatías o de miocardiopatías. Bueno, con esa aclaración vamos a ver. Eh, la, la OMS clasifica a las miocardiopatías en miocardiopatías idiopáticas y en miocardiopatías específicas del músculo cardíaco. Es ahí donde vamos a ver es decir, miocardiopatías lo llamaremos de tipo secundario porque va a obedecer a otras patologías. Entonces, las miocardiopatías idiopáticas son las siguientes: la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva principalmente, y hay última que es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Aquí tenemos unas figuritas, unas figuras. Por ejemplo, esta es una miocardiopatía dilatada en la que el músculo cardíaco se va a dilatar y además de eso se va a adelgazar la pared miocárdica. En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica, fíjense, hay ese engrosamiento de la pared ventricular. En todo caso, vamos a ver que esto sucede hacia el interior de la cavidad de los ventrículos. Y luego tenemos la
miocardiopatía restrictiva, que su característica es, si bien es un tanto engrosada la pared, pero la característica fundamental va a ser de que es rígida, rígida. Entonces, por eso se denomina restrictiva. Y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho está caracterizada por la presencia o porque presentan arritmias, sobre todo originadas en el ventrículo derecho. Y bueno, tenemos entonces el otro, que es el otro grupo de las miocardiopatías específicas del músculo cardíaco, donde vamos a encontrar las específicas o secundarias, digamos, a los procesos, por ejemplo, infecciosos o tóxicos, y como veremos en esta otra clasificación. Las miocardiopatías, de acuerdo a su etiología, a la causa que la producen, se puede clasificar en primarias y en secundarias. Primarias, aquí encontramos, por ejemplo, a las primarias, dentro de las primarias justamente a las de tipo idiopático, es decir, de causa desconocida, que no tienen un origen, ¿verdad? Luego tenemos la miocardiopatía de tipo familiar, las enfermedades endomiocárdicas eosinofílicas, es así lo que se denomina, y las miocardiopatías por fibrosis endomiocárdica. Entonces, este es un grupo que corresponde a las miocardiopatías primarias. Luego tenemos acá las miocardiopatías secundarias, es decir, que de acuerdo a su etiología estamos clasificando, tenemos las miocardiopatías de causa infecciosa, de causa metabólica, por enfermedades, por enfermedad por depósito a nivel miocárdico, por deficiencias principalmente vitamínicas, por enfermedades del tejido conjuntivo, por infiltraciones a nivel del miocardio, las enfermedades neuromusculares, las de hipersensibilidad y las tóxicas, y la cardiopatía periparto, es decir, que se produce alrededor del parto. Entonces tenemos las de tipo primaria y las de tipo secundaria de acuerdo a la etiología. Bueno, entonces vamos a ver la primera miocardiopatía, que es la miocardiopatía dilatada. El título ya lo dice, el nombre ya lo está diciendo, dilatada. Es decir que, fíjense la figura, el miocardio se adelgaza y lógicamente va a dilatarse, por lo que la característica va a ser que presente una cardiomegalia. Entonces, la miocardiopatía dilatada se caracteriza principalmente porque va a producir una disfunción sistólica, es decir, una alteración en la contracción ventricular. Va a perder esa fuerza de contracción el miocardio, por lo tanto va a ir progresivamente dilatándose fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Entonces, la característica es esa, disminuir la fuerza contráctil miocárdica, eh, disminuir el grosor, es decir, que se adelgaza la pared miocárdica y por lo tanto va a producir una cardiomegalia, una miocardiopatía dilatada. En este caso, se dice que no es secundaria a una afección coronaria o a una afección valvular o secundaria a una afección a una afección de la valvulopatía o isquémica fundamentalmente. Bueno, dentro, dentro de las de tipo, digamos, específico o secundarias, vamos a, de acuerdo a la etiología, tenemos, por ejemplo, las miocardiopatías inflamatorias que está originada por los procesos infecciosos, ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea parásitos, y las no infecciosas, sobre todo las de tipo infiltrativo, como son las sarcoidosis,
la sarcoidosis y las células de células gigante periparto. Las dermatomiositis también van a ocasionar este proceso inflamatorio y la miocardiopatía dilatada. Dentro de las tóxicas, por ejemplo, tenemos las producidas por alcohol, es la miocardiopatía alcohólica. Las producidas por algunos fármacos, sobre todo que se utilizan en el tratamiento del cáncer, de los antineoplásicos, como las antraciclinas que van a ocasionar esta miocardiopatía dilatada. Las catecolaminas, también como la adrenalina, noradrenalina, que van a provocar esta dilatación del miocardio. Otros fármacos como la hidrocloroquina y la cloroquina, que últimamente se ha utilizado, por ejemplo, en el problema del COVID, ¿verdad? Entonces, producen también la miocardiopatía dilatada. Las de tipo metabólicas, por ejemplo, las de tipo de déficit por tiamina, déficit por selenio, algunas deficiencias de electrolitos como el calcio, el fósforo, el magnesio, las endocrinopatías, como por ejemplo la diabetes mellitus, el feocromocitoma, que es una tumoración de la glándula suprarrenal, las hemocromatosis, son patologías que van a producir la miocardiopatía dilatada. Luego tenemos también secundarias a los defectos hereditarios o de tipo familiar, como son las distrofias vinculadas con la distrofia. Son patologías en realidad raras que no se presenta frecuentemente, son muy raras. Tenemos también aquí dentro de este grupo está la displasia ventricular arritmogénica, también está considerada de tipo hereditario y familiar. Como les decía, las de tipo idiopática, como es la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Ahí están las de tipo idiopática. Y de diversas causas o secundarias a diversas causas. Entre esas está la displasia arritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía periparto. Periparto significa que se presenta 3 meses antes del parto o 3 o 6 meses posterior al parto. Por eso se denomina periparto, porque se produce alrededor del parto. Entonces son las diferentes causas específicas, como lo dice la clasificación de la OMS, que van a llevar a una a una miocardiopatía dilatada. En cuanto se refiere a la fisiopatología, es decir, a su mecanismo de producción, cómo se desarrolla la miocardiopatía, cualquiera sea la causa, ya sean factores genéticos, familiares, alteraciones inmunes, tóxicas o procesos infecciosos, endocrinológicos, pues van a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco, pues va a haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca, que va a ocasionar inicialmente como un mecanismo de compensación la hipertrofia ventricular del músculo y posteriormente la dilatación de la pared ventricular. Esta situación se llama ustedes conocen ya, se llama el remodelado cardíaco, ¿verdad? Esa situación va a producir alteraciones o destrucción del tejido miocárdico y del sistema de conducción que se encuentra en esa capa muscular. Y al producirse alteraciones o destrucción en el miocardio y en el sistema de conducción, entonces eso nos va a llevar a arritmias principalmente de tipo ventricular. Por el otro lado, la hipertrofia y la dilatación pueden llevar a la apoptosis. Apoptosis se denomina a la muerte de los miocitos, a la muerte de los miocitos. Por lo tanto, esa hipertrofia, esa dilatación que se va a producir, ese remodelado ventricular miocárdico va a llevar a la cardiomegalia con la consecuente dilatación
principalmente del ventrículo izquierdo. Aquí fíjense en esas figuritas, está el ventrículo izquierdo de tamaño normal, pero en esta ya está dilatado. Entonces, esa es la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada. En cuanto a la clínica, a la signo-sintomatología que presentan los pacientes, bueno, va a presentar disnea, la disnea de los diferentes tipos, la disnea de esfuerzo, la disnea de tipo ortopneico, la disnea paroxística nocturna, presentará fatiga, palpitaciones y al examen físico fundamentalmente vamos a encontrar signos, como ustedes ya conocen, signos de insuficiencia cardíaca, principalmente congestiva, principalmente del lado derecho del corazón, como es aumento de la presión venosa yugular, que significa la ingurgitación yugular. Luego tenemos la hepatomegalia, el edema que se presenta en extremidades inferiores, el godet que ven ahí, la hepatomegalia también aquí, este paciente está con fatiga, está con disnea, ¿verdad? Bien, a la auscultación vamos a encontrar un tercer ruido de galope que nos está indicando la insuficiencia cardíaca, insuficiencia fundamentalmente ventricular izquierda. Y también a la auscultación encontraremos un soplo sistólico por insuficiencia de la válvula mitral debido a la dilatación que va a sufrir el ventrículo izquierdo y consecuentemente el anillo valvular mitral. Luego de hacer y de tener ya la clínica, de hacer el examen al paciente y tendremos ya un diagnóstico presuntivo, una sospecha de lo que está sucediendo con ese paciente. Y para confirmar nuestro diagnóstico vamos a pedir los exámenes básicos que tenemos necesariamente que solicitar. En primer lugar, podemos solicitar un electrocardiograma, una radiografía de tórax y principalmente un estudio de una ecocardiografía. Lógicamente, los otros estudios también nos interesan, por ejemplo, un laboratorio, es la química sanguínea, tenemos que solicitar, pero estamos viendo lo principal en este caso. El electrocardiograma que digamos, las cosas que puede presentarse electrocardiográficamente, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda o una alteración del ritmo como es la fibrilación auricular. También puede presentar estos pacientes taquicardia sinusal, es decir, una taquicardia rítmica, regular, o puede presentar los QRS de bajo voltaje. ¿Qué quiere decir bajo voltaje? Es decir, los complejos QRS van a ser bastante pequeños. Aquí hay un trazo de un electrocardiograma donde se puede ver el bloqueo de rama izquierda. Aquí se presenta con unas heces profundas y unas heces profundas fundamentalmente en derivaciones B1, B2, B3 y heces altas en B5 y B6. No es muy típico este electrocardiograma que nos está mostrando algunas alteraciones. Bien, entonces esas son digamos, las alteraciones que nos puede mostrar un electrocardiograma. La radiografía de tórax, les decía, si es una miocardiopatía dilatada, pues nos va a mostrar lógicamente una cardiomegalia. Fíjense, ahí está el corazón bastante grande. Esa es una cardiomegalia. Cardiomegalia más una congestión venosa y edema que se puede observar a nivel de campos pulmonares. Congestión venosa se puede ver en los campos pulmonares porque existe un engrosamiento de los vasos a nivel de los campos pulmonares. Entonces, eso ya nos está indicando que hay una congestión pulmonar. Entonces, lo típico será que nosotros podamos encontrar radiológicamente una cardiomegalia. La ecocardiografía, pues, es el estudio, digamos, gold estándar
del estudio que se debe hacer en las miocardiopatías. Pero hay otros estudios más importantes también, como es la cardioresonancia, la tomografía también de corazón. Pero lo que estamos viendo es lo más importante, lo más básico. La ecocardiografía que nos va a mostrar, por ejemplo, que vamos a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, lógicamente. Aquí fíjense en esta toma de una imagen ecocardiográfica. Este es el ventrículo izquierdo que está totalmente dilatado, ensanchado. Nos va a mostrar la fracción de eyección. Fíjense, menos del 30%. ¿Qué significa eso? Que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo está pues muy bajísimo. ¿Por qué? Porque ha perdido esa fuerza de contracción el ventrículo, la pared ventricular. ¿Por qué? Porque se ha adelgazado y se ha dilatado. Entonces, por eso es que fisiopatológicamente se produce la disfunción, la falla sistólica. La falla está en la contracción, en la sístole ventricular, que no va a bombear la cantidad suficiente de sangre, por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir. La ecocardiografía nos mostrará también que puede existir trombos a nivel de la pared ventricular. Cuando hay un ventrículo dilatado, existe la posibilidad de que se formen coágulos, trombos murales, es decir, en la pared ventricular. Entonces, la ecocardiografía también nos mostrará la disminución de la contractilidad de la pared del ventrículo izquierdo. Y otra cosa importante también, si se fijan aquí, el tabique interventricular, porque aquí está el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, el tabique interventricular, que debería estar en línea recta, está abombado hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué? Por la dilatación principalmente del ventrículo izquierdo. Otra prueba que se puede solicitar es la prueba de la ergometría, es decir, la prueba de esfuerzo que nos va a mostrar la capacidad funcional que tiene ese corazón y nos mostrará, sobre todo para valorar el pronóstico de ese paciente. Entonces, el estudio de la ecocardiografía es importante para llegar al diagnóstico de esta patología. El tratamiento, ustedes mismos ya podrán deducir, el tratamiento es básicamente el de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y cuál es lo básico? Obviamente tiene que ser un tratamiento primero no farmacológico, ¿verdad? Las indicaciones higiénico-dietéticas, la dieta, etc. Pero nos interesa el tratamiento farmacológico, que va a estar en base a los IEK, es decir, a los inhibidores de la enzima de angiotensina 1, angiotensina 2, como es el enalapril, o también los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, como son los ARA2, como es el losartán y el candesartán. Entonces, estos dos grupos de medicamentos es importante en el tratamiento. Luego tenemos que hacer uso también de los beta bloqueadores, como es el carvedilol o el metoprolol principalmente, que nos va a disminuir la frecuencia cardíaca, nos va a disminuir el consumo de oxígeno, porque un miocardio en falla requiere mayor consumo de oxígeno. Lógicamente vamos a hacer uso de los diuréticos, porque recordarán que es una insuficiencia cardíaca congestiva, congestión en pulmones, congestión, ingurgitación yugular, congestión en hígado, edema y puede llegar a la ascitis. Por lo tanto, hay que utilizar diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos o diuréticos preservadores o ahorradores de potasio. Y también algunos vasodilatadores que nos van a favorecer para reducir la postcarga, la vasoconstricción periférica que se produce en la insuficiencia cardíaca.
Ese es el tratamiento básico de la miocardiopatía dilatada. Como verán, esto es fundamental que nosotros sepamos, porque va a haber diferencia con el otro grupo. La miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, ustedes ya deducen, hipertrofia significa aumento del grosor de la pared miocárdica, en un miocardio engrosado. eh, engrosado. Esa es la miocardiopatía hipertrófica. Aumenta de grosor el músculo cardíaco. En cuanto se refiere a su concepto, entonces, fundamentalmente es una enfermedad primaria, es decir, de origen casi idiopático de causa casi desconocida. Pero hay algunas teorías que lo vamos a ver. Por ejemplo, se dice que está determinada genéticamente, familiarmente, por un gen autosómico dominante. Se caracteriza obviamente por la hipertrofia, es decir, por el engrosamiento de la pared miocárdica. Fíjense aquí. El ventrículo izquierdo, que está de características normales, porque siempre el ventrículo izquierdo va a ser más grueso que el ventrículo derecho. Ahí está. Acá fíjense que cómo está la pared ventricular izquierda. Bastante engrosada, ¿verdad? Engrosada. Y fíjense, la cavidad misma del ventrículo izquierdo ha disminuido notablemente. Acá está normal, esta es una cavidad normal, pero con la hipertrofia ha disminuido esa cavidad. Por lo tanto, va a haber disminución en el volumen de llenado ventricular, ¿verdad? Bien. La miocardiopatía hipertrófica afecta uno de cada 10 pacientes a nivel mundial. Esta miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en jóvenes, fundamentalmente en deportistas, en actividad deportiva. Ustedes han escuchado muchas veces que al estar realizando una actividad deportiva, por ejemplo, como el fútbol, de pronto se desploman las personas y pues es muchas veces por esta patología. Es la principal causa, como dice, de muerte súbita de las personas. Como les decía, la etiología principalmente es de etiología idiopática, desconocida, pero existen les he mencionado algunas teorías, por ejemplo, que indican que la mutación de proteínas sarcoplásmicas, como es la actina, miosina, troponinas, pueden provocar la hipertrofia ventricular o la estimulación del sistema simpático excesivamente anormal provocaría también un engrosamiento del músculo cardíaco. Otra teoría dice que la isquemia miocárdica produce fibrosis y remodelado miocárdico, es decir, con la hipertrofia de tipo compensatorio. Una isquemia subendocárdica por alteraciones de la microcirculación también sería la causa para que se produzca una hipertrofia. Entonces, se ha encontrado también antecedentes de tipo genético por un gen autosómico dominante. En este caso, fíjense, la fracción de eyección es mayor al 60%. Es decir, que el volumen el volumen sistólico se mantiene, no como en el anterior caso, que más bien el volumen sistólico, es decir, la fracción de eyección está totalmente reducida. En este caso, la fracción de eyección, que quiere decir el volumen sistólico, está más del 60%, está casi normal. Por lo tanto, en este caso, fisiopatológicamente, la falla no va a ser falla sistólica, va a ser más bien la falla por disfunción diastólica, es decir, diastólica, es decir, en el llenado ventricular. ¿Por qué? Porque está engrosado la pared miocárdica y por lo tanto el llenado, la relajación diastólica está alterada.
la función diastólica, por lo tanto, está alterada y no la función sistólica como en el anterior caso. Es esto lo que sucede, esta es la conformación, la estructura normal de los miocitos, pero en este caso de la miocardiopatía hipertrófica se produce una, como dice, una desestructuración. La alineación de las fibras musculares se van a alterar. Entonces, esa es la alteración principal que va a ocasionar la hipertrofia, esta desalineación de miocárdica, de las fibras musculares. Miocardiopatía hipertrófica y sus tipos. Vamos a ver sus tipos que puede presentar. Aquí tenemos en esta lámina la miocardiopatía septal. Septal se refiere al septum. Ahí está el septum. Miocardiopatía septal asimétrica, dice. Asimétrica significa que, por ejemplo, en la parte superior del tabique, es el tabique interventricular, es el septum, está engrosado, fíjense, hipertrófico, que en la parte superior puede haber mayor engrosamiento. En la parte superior del tabique interventricular puede haber mayor hipertrofia, de tal manera que constituye un obstáculo para el vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Por lo tanto, a eso se llama hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Entonces, el septum es el que está hipertrofiado mayormente. La hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica concéntrica. ¿A qué se refiere esto? Fíjense que la hipertrofia, el engrosamiento ha ido hacia adentro, no ha ido hacia afuera, es concéntrico, hacia el centro, quiere decir, hacia el centro. Si fuera excéntrico sería hacia afuera y tendríamos una cardiomegalia. En cambio, en la concéntrica, la hipertrofia está yendo hacia el interior, hacia la cavidad mismo del ventrículo izquierdo. Por eso es con hipertrofia concéntrica. Y fíjense. Y la miocardiopatía hipertrófica apical, aquí está apical, significa que la hipertrofia predominantemente está en la punta del corazón. En el ápice, en la punta del corazón. Y fíjense, esa hipertrofia está yendo hacia adentro, es concéntrico, no es excéntrico. Entonces, estos son los tipos, en este caso no produce mayor obstrucción al vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta. En este primer caso, sí existe una obstrucción, dificulta el vaciamiento ventricular hacia la aorta, del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, esos son los tipos de miocardiopatía hipertrófica, principalmente esas tres, las principales. En cuanto se refiere a la clínica, pues como se ha visto, es la principal causa de muerte súbita. ¿Por qué? Porque justamente dificulta el vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta porque es de tipo obstructivo y eso puede ocasionar arritmias letales al paciente, fundamentalmente cuando es sometido a esfuerzos. Todos los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica no deben hacer actividad deportiva. Bien. La clínica, entonces, pueden presentar muerte súbita, la disnea principalmente de esfuerzo, la angina de pecho. Aquí está, fíjense, una porción antiálgica
eh, con las manos sobre el tórax. Probablemente está sintiendo dolor ese paciente. ¿Por qué angina de pecho, dirán ustedes? Porque no solamente la hipertrofia se produce no solamente se produce en el miocardio, sino también se produce en la parte muscular de los vasos coronarios, de tal manera que va a disminuir la luz de los vasos coronarios y por lo tanto va a producir una angina, una isquemia por disminución obviamente del flujo sanguíneo hacia el músculo miocárdico. Luego estos pacientes presentarán fatiga, pueden presentar lipotimias y síncope justamente. ¿Por qué? Porque al ser de tipo obstructivo, la hipertrofia de la sangre, el flujo sanguíneo a nivel cerebral va a reducirse notablemente, lo que va a ocasionar la lipotimia y el síncope. Pueden presentar palpitaciones y arritmias, como les decía. También puede haber la disnea paroxística de tipo nocturno. Entonces, esos son los síntomas principales que puede presentar el paciente con hipertrofia ventricular. Los signos, es decir, al examen físico, una mayoría de los pacientes son, digamos, asintomáticos, casi son normales clínicamente. Pero fíjense, un deportista súbitamente pierde el conocimiento y produce la muerte súbita. Entonces, muchos son asintomáticos o pueden aparentar ser normales. Los ruidos cardíacos van a estar aumentados de intensidad, es decir, reforzados o, si quieren llamarlo, hiperfonéticos. Podremos encontrar la presencia de un cuarto ruido cardíaco, un soplo sistólico de eyección, es decir, de vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y al examen físico también podemos observar como es un levantamiento, es decir, unos movimientos visibles a la inspección en la región del ápex, en la región de apexiana, es decir, sobre todo en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Entonces, estas son algunos de los signos que podemos encontrar en el paciente con hipertrofia miocárdica. El electrocardiograma muestra algunas alteraciones, pero un 15% puede ser el electrocardiograma totalmente normal. Si esos pacientes están asintomáticos, por ejemplo, el electrocardiograma mostrará normalidad. Puede haber datos de hipertrofia ventricular izquierda principalmente, datos de isquemia miocárdica, sobre todo con el desnivel del segmento ST. Ustedes ya conocen la configuración, la estructura, la morfología del electrocardiograma, ¿verdad? PQRST, los hemos mencionado, los intervalos, los segmentos, las ondas, etc. Bien, entonces, sobre todo desnivel del ST que nos está diciendo isquemia miocárdica. Ondas Q anormales que simulan también infarto de miocardio, sobre todo en las derivaciones de 2, de 3 y en la derivación ABF. Eres altas también en B1 que nos hacen pensar en una hipertrofia ventricular derecha. Y como les decía, puede mostrarnos arritmias ventriculares o arritmias supraventriculares. Las ventriculares sobre todo en un 75% y las supraventriculares en 25% y alteraciones del ritmo, como es la fibrilación auricular. El ecocardiograma, pues es el estudio, como les decía, el principal estudio básico que nos muestra, en este caso, por ejemplo, fíjense, este es una toma de un estudio ecocardiográfico. Aquí la hipertrofia septalis. Miren, el septum interauricular, delgadito. En cambio, el septum interventricular totalmente engrosado. Fíjense, totalmente engrosado. Entonces nos está mostrando la miocardiopatía hipertrófica de tipo septal y puede haber
y puede estar hipertrofiado mayormente en su parte superior, en el tipo obstructivo. En este caso también la ecocardiograma nos va a mostrar la fracción de eyección. Tiene que reportarnos la fracción de eyección, que también en este caso, como les decía, va a estar conservada mayor al 60%, dice. Por lo tanto, no nos va a mostrar una disfunción sistólica, sino, vuelvo a repetir, el ecocardiograma nos va a mostrar la disfunción diastólica que se produce, es decir, una alteración en el llenado ventricular, en la dilatación en la relajación del ventrículo izquierdo principalmente. Y también nos puede mostrar que esta patología puede llevar a una insuficiencia de la válvula mitral y que puede mostrarnos ecocardiográficamente. Entonces, nos mostrará el estudio ecocardiográfico principalmente el grosor de las paredes ventriculares. La radiografía de tórax puede ser completamente normal. El índice cardiotorácico puede estar normal. ¿Por qué? Porque ya les decía que la hipertrofia es concéntrica. Concéntrica, es decir, que la hipertrofia se dirige hacia el centro, hacia la cavidad, y no es excéntrica, es decir, hacia afuera. Eso sucede en la mayoría de los pacientes. Pero cuando la miocardiopatía ya está avanzada en sus fases terminales, como dice aquí, pues va a haber una dilatación, una cardiomegalia. En este caso, fíjense, ya está en fase terminal porque luego de su hipertrofia ha empezado a dilatar y en este caso ya tenemos una cardiomegalia. Pero lo típico es que la silueta cardíaca puede estar de tamaño normal. El estudio Holter, es decir, el estudio de electrocardiograma de 24 horas, es importante hacer en aquellos pacientes que presentan lipotimias o presentan síncopes. ¿Por qué? Porque eso generalmente obedece a los problemas de arritmias, arritmias ya sean ventriculares, fundamentalmente sostenidas, es decir, que son permanentes, o a las arritmias supraventriculares. Uno de las arritmias que mayormente se presenta es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se llama así, que puede ocasionar justamente las lipotimias o los síncopes. Y las taquicardias ventriculares pues van a llevar a la fibrilación ventricular y por lo tanto el paro cardíaco. Entonces, es importante en los pacientes que tienen lipotimias o síncopes realizar el estudio del Holter, ese es el electrocardiograma de 24 horas. Luego, haremos el tratamiento una vez que se ha hecho el diagnóstico. El tratamiento, como les decía, tiene que ser no farmacológico o simplemente médico, como decimos, con el higiénico dietético, una dieta hiposódica, disminuir la actividad deportiva. Los que tienen hipertrofia miocárdica deben dejar la actividad deportiva porque caso contrario van a tener una muerte súbita. Bien, dejar los hábitos, esos son el tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento farmacológico básicamente va a estar en base a los bloqueadores beta-adrenérgicos, como es el carbedilol, el atenolol también se puede utilizar. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar, ya les decía, haciendo que la frecuencia cardíaca se reduzca de tal manera que dé tiempo a que exista un buen llenado diastólico, un buen llenado ventricular y tenga un buen volumen sistólico. Además, nos facilita, he dicho, disminuye el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Esa es la principal acción que tienen los beta bloqueadores en la miocardiopatía hipertrófica.
Los antagonistas del calcio, como es el verapamil o el diltiazem, también tienen la misma función de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el consumo de oxígeno, facilitar la relajación diastólica para que pueda haber un buen llenado diastólico y tenga una buena fracción de eyección. Eh, y además producen una vasodilatación periférica, mejorando pues, o disminuyendo las resistencias periféricas que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca, en este caso de tipo diastólico. Ese es el tratamiento básico. En casos de que exista una hipertrofia de tipo obstructivo, como les decía, principalmente a nivel septal superior, entonces se puede hacer las miomectomías septal, es decir, la reducción de esa parte hipertrófica que está ocasionando la obstrucción, o ablaciones septales a través de la inyección de a ese nivel de la hipertrofia, de inyección sobre todo de un líquido en base a alcohol. Entonces esa es la ablación septal. Y finalmente en aquellos pacientes que no se puede hacer miomectomías septales o ablaciones o ya están en un problema avanzado, en miocardiopatía hipertrófica avanzada, pues se recurrirá al trasplante cardíaco. Entonces son otras alternativas de tratamiento. Esto no lo vamos a ver casi. Bien. Entonces hemos visto la parte en forma resumida, la parte de lo que corresponde a la miocardiopatía hipertrófica. Y para concluir este tema lo vamos a ver rápidamente, la miocardiopatía de tipo restrictivo. Las otras miocardiopatías de tipo específico los vamos a ver algunas en el transcurso de los temas siguientes, como por ejemplo la miocardiopatía chagásica, la miocardiopatía o la cardiomiopatía isquémica, por ejemplo. Entonces, son otros temas que lo vamos a ver posteriormente. Y para terminar, entonces, vamos a ver lo que corresponde a la miocardiopatía restrictiva. Restrictiva está diciendo el mismo nombre, que restringe, ¿verdad? Bien, como definición, consiste en la dificultad, aquí vamos a ver primero estas imágenes, aquí abajo están los ventrículos y arriba están las aurículas. Entonces, consiste en la dificultad del llenado ventricular, es algo similar a la hipertrófica, pero en este caso por una disminución de la distensibilidad. ¿Por qué disminución de la distensibilidad miocárdica? Porque durante la diástole tiene que relajarse el músculo miocárdico para que haya un buen llenado. Pero en este caso la característica principal es de que existe una rigidez de la pared ventricular. Entonces, y aparte de eso, se encuentran también un tanto, no como en la hipertrófica, pero un tanto también engrosado la pared ventricular. Entonces, se vuelve rígido, se vuelve más fibroso, que dificulta la relajación, dificulta la diástole ventricular. Como ven, aquí el espacio de la cavidad ventricular es pequeño. ¿Por qué? Porque no se ha podido relajar, no hay esa distensibilidad en la diástole, ¿verdad? Es una restricción al llenado desde las aurículas. Saben perfectamente que de las aurículas el volumen sanguíneo pasa a los ventrículos, pero entonces en este caso hay una restricción, una disminución, si quieren, en el llenado ventricular por esa rigidez, por esa dificultad para relajarse. Entonces, la característica es la rigidez fundamentalmente de la pared ventricular y que también está un tanto engrosada. Bien, ¿qué es lo que va a suceder con esta situación? Se produce pues una insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, porque fíjense, si ese vaciamiento está dificultado, se produce el vaciamiento y se va a producir una regurgitación con la consecuente dilatación de las aurículas, tanto aurícula izquierda como aurícula derecha.
En cuanto se refiere en cuanto se refiere a la etiología o a la clasificación, fundamentalmente tenemos estas, las de tipo miocárdica, las no infiltrativas, las infiltrativas, las de depósito y las endomiocárdicas. Entonces, son esas respecto a la clasificación y a la etiología. Pero esto es lo que más nos importa. Hemos dicho que la pared en realidad se pone rígida. ¿Por qué? Porque se produce una fibrosis a nivel del miocardio. Y por otras causas, como son los de tipo de depósito de algunas sustancias que van a producir esa rigidez en la pared miocárdica, o las de tipo infiltrativo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver las no infiltrativas, la miocardiopatía idiopática, la miocardiopatía familiar, la esclerodermia, la miocardiopatía diabética, y las de tipo infiltrativo, es decir, las que se infiltran a la pared miocárdica, las amiloidosis, las sarcoidosis, como parte representativa de este grupo. Las de depósito, las que se depositan en el miocardio, las hemocromatosis, las glucogenosis, la enfermedad de Fabry. Entonces, son estas las principales enfermedades que van a producir la miocardiopatía de tipo restrictivo. En cuanto se refiere a la clínica, el primer síntoma, como dice aquí, es la intolerancia al ejercicio, pues se está refiriendo a la disnea de esfuerzo, ¿verdad? La disnea de esfuerzo. Como verán, fisiopatológicamente, quienes van a sufrir las consecuencias son las aurículas, porque se va a incrementar la presión intraventricular inicialmente, luego se incrementa la presión intraauricular y eso va a ir en forma retrógrada hacia, hacia los vasos pulmonares, luego hacia el lado derecho del corazón, a cavidades derechas, se incrementa la presión intraventricular derecha, auricular derecha, luego se producirá la ingurgitación ingular por incremento de la presión venosa sistémica, principalmente la hepatomegalia, el edema y fíjense la ascitis. Entonces, lo que va a ocasionar a la larga va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, insuficiencia que del lado derecho con todos los signos de ingurgitación ingular, de hepatomegalia, de edema de extremidades inferiores y finalmente, cuando es más avanzado, llegaremos al problema de la ascitis. A la auscultación se escuchará un tercer ruido o un cuarto ruido que nos está indicando ya el problema de la insuficiencia ventricular tipo, en este caso también de tipo diastólico, es decir, la falla está en la relajación del ventrículo, no en la contracción, no en la sístole ventricular. Los exámenes complementarios obviamente lo vamos a pedir, los básicos, solamente mencionamos los básicos, el electrocardiograma, que nos muestra disminución del voltaje, es decir, de la amplitud, del tamaño de los complejos, de las ondas, van a ser pequeños, alteraciones del ritmo, como es la fibrilación auricular. El estudio más importante en este caso va a ser el ecocardiograma o la ecocardiografía, que nos mostrará el engrosamiento que tiene el ventrículo izquierdo y fundamentalmente esa rigidez, esa falta de elasticidad que va a ocasionarse, dificultando el llenado ventricular, ocasionando la disfunción diastólica. La fracción de eyección en este caso también se encuentra conservada porque la disfunción es diastólica, no es sistólica. Por lo tanto, esa es la diferencia con la miocardiopatía dilatada. Otro estudio que se puede solicitar es la biopsia del miocardio. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la causa, es decir, las infiltraciones que pueden estar presentes en el miocardio, como son las
amiloidosis, la sarcoidosis o la hemocromatosis. Entonces se depositan determinadas sustancias a nivel del miocardio, con lo que le va a ocasionar esa rigidez, esa falta de elasticidad. Y también una radiografía de tórax, que en todo caso nos va a mostrar características casi normales de la silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque no hay una dilatación ventricular, no hay dilatación de los ventrículos. Como han visto, la, la pared ventricular es rígida, pero no se dilata. Entonces, a la radiografía vamos a encontrar mayor parte de los casos, la mayoría, que la silueta cardíaca va a estar dentro de los límites normales. Ahí está una de las causas, que es la amiloidosis, es el depósito, la infiltración de inmunoglobulinas y de materia amiloide, que es una sustancia de tipo proteínas que se van a infiltrar en el miocardio. Aquí son las otras causas: la enfermedad de Fabry, la esclerodermia, la endocarditis de Loeffler, también es otra causa. Bien, entonces, el tratamiento, ¿cuál será el tratamiento? En general va a ser buscar la causa, en este caso, que está ocasionando esa falta. Creo que no está aquí el tratamiento, ¿verdad? No está el tratamiento. No sé por qué no está, pero de todas maneras estamos explicando que el tratamiento básico va a ser encontrar la causa y tratar la causa. Por ejemplo, si es una amiloidosis, tenemos que tratar la amiloidosis. Si es una esclerodermia, hay que tratar la esclerodermia. Bien, y cómo se produce a la larga una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, pues habrá que utilizar principalmente los diuréticos, ¿verdad? Los diuréticos. Y además hay que utilizar algo igual que en la miocardiopatía hipertrófica, los beta bloqueantes y los antagonistas cálcicos. Y hemos dicho, para mejorar la relajación, para mejorar la diástole, facilitar la diástole ventricular, disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo fundamentalmente el consumo de oxígeno. Entonces, el tratamiento básico de la miocardiopatía restrictiva es: 1, encontrar la causa; 2, más que todo de tipo sintomático, mejorar sobre todo, disminuir la congestión que se produce por la falla ventricular derecha, y también el uso de los beta bloqueantes y de los calcio antagonistas. Básicamente ese es el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Bien, con eso hemos terminado esta parte de las miocardiopatías y nos queda las otras miocardiopatías, que la vamos a ver, las de tipo, digamos, secundario, o las miocardiopatías específicas, como la miocardiopatía o cardiomiopatía chagásica, por ejemplo, que afecta al miocardio; también la cardiopatía isquémica. Entonces son patologías de tipo específico o secundarias que van a producir también miocardiopatías, es decir, trastornos o compromiso del músculo cardíaco. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado esta clase por ahora. No sé qué día nos toca, el sábado tenemos que ver otro tema. Y bueno, una recomendación quiero hacerles a todos los alumnos que van a venir en los próximos grupos respecto a la práctica. Les estoy recomendando que ustedes vengan repasando lo que significa el tema de la semiología cardiovascular, donde están los síntomas y los signos de los
los síntomas y los signos principales o cardinales del paciente cardíaco, porque están viniendo a la práctica, como les decía al otro grupo, si no me equivoco, están viniendo en blanco prácticamente a las prácticas. Y incluso a mí me extraña que los alumnos no sepan hasta el momento diferenciar o no sepan el concepto, por ejemplo, de lo que es un síntoma y de lo que es un signo, que en este caso estamos ya en la parte clínica, ya no estamos en las preclínicas. Por lo tanto, utilizar la terminología médica nos corresponde ya utilizar términos médicos y conocer los síntomas y los signos. Entonces, les digo que están viniendo en blanco una mayoría de los alumnos. Entonces, eso dificulta las prácticas. Bien, con esa recomendación, por ahora, como era una clase de que teníamos que reponer, no voy a llamar lista. La siguiente clase que nos corresponde, sí la voy a llamar. Entonces, Rodolfo, cualquier cosa nos ponemos de acuerdo contigo para hacer algunas clases extras porque tenemos apenas pocos y el tercer parcial se nos viene el siguiente mes. Entonces tenemos poco tiempo. Entonces tenemos que hacer algunas clases extras y eso acordaré con Rodolfo. Bien, Rodolfo, ¿algún comentario, alguna cosa para despedirnos? No, doctor, ninguna. Listo, entonces. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima clase, muchachos. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego.